Hola, ¿cómo están todos? Bueno, acá les preparé un pequeño videito para explicar básicamente el contenido que nos va a abordar estas clases que restan del cuatrimestre, que es el llamado libro diario. Seguramente los que cursaron primer año trabajaron ya con él o no, depende si llegaron o no, y los que no hicieron primero no se preocupen porque yo lo que estoy haciendo es explicarlo de cero. Para poder empezar a trabajar con el libro diario es necesario repasar los conceptos que vimos durante la primera etapa del cuatrimestre. Entonces, lo que dicen estas clases, más allá de que ustedes ya tienen esta información, es reiterar, repetir nuevamente determinados contenidos que es importante que los tengamos presentes. ¿Cuáles son? Bueno, en principio las cuentas, ya hablamos de que eran las cuentas, que eran estas herramientas que me permitían a mí agrupar elementos con características similares y que se agrupaban en cuentas patrimoniales y cuentas de resultado. Las patrimoniales son activo, pasivo y patrimonio neto. Si no me acuerdo qué significa cada uno de esos conceptos se los puse al lado. En el activo lo voy a representar con la letra A y voy a poner todo lo que sean bienes y derechos que son a mi favor, por eso es a cobrar. En el pasivo lo represento con una P y voy a poner allí todas las deudas y obligaciones a pagar. Deuda es porque está documentada y obligación es porque es de palabra. Y el patrimonio neto representa por ahora la cuenta capital, pues sería básicamente la diferencia entre activo y patrimonio, entre activo y pasivo. Y por otro lado tengo las cuentas de resultado, que como lo dice su nombre, implican un resultado, ya sea positivo o negativo. Acuérdense, por favor, algunos de ustedes estaban acostumbrados a poner R+ para indicar resultado positivo. Yo les pido que trabajando conmigo lo representen con RP, ¿sí? Porque las cuentas de resultado positivo y negativo en un futuro pueden subir o bajar. Entonces, si yo a resultado positivo le pongo R+ y quiero indicar que sube, tengo que poner 2 veces más. Entonces, para no marearnos es RP y RN. Resultado positivo son las ganancias, resultado negativo son las pérdidas. Para poder clasificar las cuentas necesitamos un listado que en la clase 3 yo se los di, que es el plan de cuentas, ¿sí? Es el que vamos a seguir utilizando. Las variaciones patrimoniales también las repasamos. ¿Sí? ¿Qué era una variación? Es esas modificaciones que se dan en el patrimonio, que pueden ser permutativas o modificativas. Es permutativa cuando básicamente el patrimonio cambia de forma, pero no se modifica su tamaño, y para ellos van a intervenir solo cuentas de activo y pasivo, y es modificativa cuando sí implica una modificación, como lo dice su nombre, aumentando o disminuyendo el patrimonio. Para eso van a interferir cuentas de resultado positivo o negativo. Este cuadrito se los pongo siempre, yo no sé si lo están mirando, pero es importante a la hora de trabajar con cuentas que son parecidas y que ayuda bastante a que uno no se confunda. Lo voy a utilizar cuando realicemos operaciones que impliquen que sean de palabra, ¿sí? O en cuenta corriente, a crédito básicamente, el llamado fiado. Cuando yo compro a crédito, depende si es mercadería u otra cosa. Si es mercadería voy a utilizar proveedores, si es otro bien va a ser acreedores varios. Mientras que yo cuando haga ventas a créditos, lo mismo va a suceder. Cuando hablemos de mercadería vamos a utilizar la cuenta de deudores por venta, que es una cuenta activa, y cuando hablemos de otro tipo de bien van a ser deudores varios, que también es de activo. En el primero de los dos casos serán las dos de pasivo. Otro cuadrito que tenemos que tener presente es el último que vimos, que es el de la partida doble. Ahí tienen cómo se mueven las cuentas según al grupo que pertenecen. El más y el menos significa obviamente que se incrementa por el más y que disminuye por el menos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero aumentar una cuenta de resultado negativo, ven que el más está en la cuenta del debe, con lo cual voy a tener que anotarla en la columna del debe. Es básicamente para que ustedes puedan incorporar la técnica contable. Les sugiero, como dice ahí, que ese cuadrito lo tengan ustedes agregados a mano en su plan de cuenta. Lo ideal sería que el plan de cuenta lo puedan tener impreso. Sé que no todos tienen las posibilidades, algunos lo tienen impreso desde primero y otros no. Pero bueno, si tienen la posibilidad de imprimir aunque sea las 2 hojitas sería genial porque es más fácil para hacer los ejercicios, ¿sí? Y le agregan el cuadrito de la partida doble. ¿Por qué? Porque lo utilizo todo el tiempo. Es más, si quieren agregar el de arriba, las diferencias entre cuentas, si tienen espacio, sería lo ideal tener todo escrito en esas 2 hojas para que no tengan que ir y venir por todas las clases a ver dónde estaba la información. Bien, y ahora sí les agrego entonces esta parte que vamos a avanzar. Lo primero fue repaso, que es el tema de los libros contables.
No lo voy a leer todo, lo tienen ahí bastante explícito, pero básicamente lo que dice que existen distintos tipos de libros contables. La contabilidad exige que haya distintos registros, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad? ¿Por qué se crean estos documentos? Bueno, como dice ahí, porque es obviamente la constancia escrita de operaciones que se hicieron en la empresa, registran las variaciones en el patrimonio, permite generar otros informes que son los estados patrimoniales y de resultados, que eso se ve más adelante. Es información para terceros, sobre todo para organismos públicos como es la FIP. Si tenés algún tipo de inspección, vos tenés que mostrar tus libros contables para mostrar que tu actividad está bien hecha, que se realizó como corresponde, siguiendo las normas vigentes. Y obviamente, bueno, por esto que decía, ¿no? Las obligaciones, para cumplir con las obligaciones fiscales. Son libros obligatorios el libro diario, este que vamos a conocer nosotros ahora, donde se anotan correlativamente todas las operaciones que se realizan mediante asientos, y después los libros de inventario y de balance. Existen otros, por ejemplo el libro mayor, quizás lo llegaron a utilizar en forma de T, muchas veces se da, que básicamente lo que hacen es facilitar el registro, pero no son libros obligatorios. Los obligatorios entonces son el libro diario y los balances, que deben estar encuadernados, foliados, rubricados. Hoy en día se utilizan, obviamente, como ustedes lo supondrán, softwares, ¿sí? Sistemas informáticos, pero sigue habiendo la exigencia de que eso se mantenga mediante archivos, que esté a la mano. Está prohibido dejar líneas, espacios en blanco, escribir entre líneas, alterar, corregir, raspar, borrar. O sea, tienen que estar impecables, por eso es que están foliados, ¿sí? Foliado significa que se le pone un sellito y un número de hoja para que nadie pueda alterar esa documentación. Vamos entonces a la registración contable. Vimos entonces al principio los documentos comerciales, que son la entrada al sistema de información. El proceso contable registra las variaciones patrimoniales utilizando cuentas y aplicando el método de la partida doble, que también ya lo aprendimos. Y la registración de las variaciones patrimoniales se realiza mediante libros obligatorios y libros auxiliares. Fíjense todo lo que aprendimos en estas poquitas clases. Acá les puse un gráfico que yo siempre lo doy porque me resulta muy práctico para que se entienda que estamos hablando de la vida cotidiana de cada uno de nosotros, ¿sí? Fíjense, una empresa, un comerciante o un particular también, ¿sí? Lo que hace es hacer operaciones comerciales. Esas operaciones generan documentos, la factura, el recibo, el remito, el cheque, pagaré, lo que sea, ¿sí? Constituyen la entrada al sistema de información. Esa información se procesa mediante ¿qué? Los libros diarios. Se registran en libros diarios. Esa información del libro diario luego es pasada al libro mayor, que este libro que les decía que no es obligatorio, pero que se utiliza mucho. Y gracias a esa información se confeccionan los balances de sumas y saldos. ¿Para qué? Básicamente para saber cómo resultó la operación de mi organización, empresa, comercio durante un determinado periodo, ¿sí? Para saber si los números se están dando como los esperados. Bien, veamos entonces qué hace el libro diario. Ahí yo les puse un pequeño esquema, ¿sí? Donde tienen numeritos que representan qué es lo que se debería ubicar en cada uno de esos espacios, ¿sí? Un asiento sería básicamente lo que abarca una operación comercial. Fíjense que este está bien detallado porque es lo que corresponde, ¿sí? Donde está el numerito 1 que no se ve, no salió, ahí tendríamos que indicar nosotros el mes y el año que corresponde a la operación. O sea, cuando yo empiezo a registrar mes y año de la operación. La línea de apertura del asiento incluye el número de operación. Sería este 2, ¿sí? O sea, sería la operación 2 que yo estoy registrando. Ahí, el número 2 representa el numerito de la operación. Voy a arrancar con el 1, 2, 3, así sucesivamente. Igual ahora lo van a ver en el ejemplo. Tenemos que ubicar la fecha de la operación, donde dice el 3. En el 4 va el folio. Ahora explico qué es. En el 5 la cuenta que va en el debe. En el 6 el importe del debe. En el 7 la cuenta que va en el haber. En el 8 el folio. Y en el 9 el importe del haber. ¿Qué es esto del 4 y el 8? Esto del folio. Cada vez que yo creo una cuenta, tengo que indicarle un numerito de registro. ¿Para qué? Para que mi plan de cuenta quede representado. No sé, la cuenta número 1 es la cuenta cajas. Entonces, cada vez que yo escriba caja, voy a escribir el 1 al lado, sea en el debe o en el haber. Nosotros no vamos a utilizar esto por ahora. Se los tengo que explicar porque es la forma correcta de registrar en un libro diario. Pero sepan que existen, ¿sí? Que debería
debería repetir siempre, o sea, siempre que utilicen la cuenta caja voy a tener que usar el 1 en la parte de foliado. Pero bueno, la verdad que en este momento no me suma, yo se los explico, pero no lo vamos a utilizar. Después, ¿qué me falta? El 10 es la leyenda, ahí voy a ubicar básicamente la documentación que respalda mi operación comercial. Y el 11 les puse acá porque en realidad cuando se me acaba la hoja, yo tengo que anotar la palabra transporte para indicar que es el último renglón y que voy a iniciar una hoja nueva, ¿sí? Lo que hice fue, acá tienen un ejemplo, ¿no? Dice, el 2 de mayo se compra mercaderías por 1000 pesos que debo en cuenta corriente comercial. Nosotros ya trabajamos esto. Lo único que le estoy incorporando ahora son el dinero, los importes. Pero fíjense que son operaciones muy parecidas a las que veníamos trabajando sin la plata. ¿Qué significa que yo compré mercaderías? Que voy a utilizar la cuenta mercaderías. Entonces, ese ya está hecho, se los muestro. Estamos hablando de mayo, entonces puse arriba de todo, mayo 2018. No lo dice acá, ¿sí? Pero bueno, supongamos que es ese año. La fecha va en la primera columna, 2 del 5. Compro mercaderías por 1000 pesos. Siempre se escriben primero las cuentas que se debitan y luego las cuentas que se acreditan. Entonces, mercaderías, como A más, se lo agrego a esto, entre paréntesis, la cuenta de activo que está subiendo, 1000 pesos en el debe. ¿Cómo lo debo en cuenta corriente comercial? Si no me doy cuenta cuál es la cuenta, tengo que ir a este cuadrito que yo les decía que es muy útil y yo estoy comprando a crédito mercaderías. La cuenta es proveedores. Entonces vengo, que es una cuenta que va a subir por el haber. Escribo proveedores P más 1000 pesos. Porque en este caso es una operación muy sencilla. Siempre se escribe primero la cuenta que se debita pegada contra el renglón izquierdo y la cuenta que se acredita en realidad, y lo corrijo ahora, va bien pegada contra el renglón derecho, ¿sí? En realidad las dos están dentro de la misma columna, pero por una cuestión de convención se escriben de esta forma. Y siempre todas las que se debitan. En este caso hay una sola. Vamos a trabajar en esta clase con asientos simples. Esto sería un asiento simple, ¿no? Con una cuenta de un lado y otra cuenta del otro. Pero sepan que hay asientos compuestos donde se incorporan más cuentas. Entonces, todas las que vayan debitadas van a ir todas juntas en el primero y después es una cuestión de orden, ¿sí? Y la documentación que respalda mi operación es una factura. Acá me está faltando, según factura, como yo compro la mercadería, es una factura original. Es importante ponerlo. Número tanto, me lo indicó el asiento. Ahí hicimos un registro en un libro diario. Un asiento simple, sencillo, y está hecho. ¿Qué tipo de registros se pueden hacer? Distintos tipos de asientos. Uno es el de aporte de capital, que es el que se hace al principio. Uno para comprar, otro para vender, para pagos y cobros, para operaciones que generan resultados, operaciones con los bancos y operaciones con intereses y descuentos. Hay distintos tipos de asientos, ¿sí? Yo lo que les puse acá, que es lo que más me importa ahora, por eso es que al principio repasamos los documentos comerciales, es cada uno de los documentos que respaldan estas operaciones. Entonces, si yo hago un asiento de inicio de actividad, cuando se crea la empresa, la documentación respaldatoria va a ser inventario inicial. Esto es, que se contabilizó cada uno de los bienes, deudas o derechos que se incorporaron a la empresa. Si hago un asiento de compras es una factura original que se resume como FO. Si es de ventas, factura duplicados. Si es un pago, es un recibo original. Si es un cobro, me quedo con el duplicado del recibo. Y si hago una operación con el banco, es una boleta de depósito, en el caso de que deposite dinero, ¿sí? Bien, y acá estaba lo que les decía, que existen asientos simples y asientos compuestos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a registrar directamente, porque la mejor manera de poder entender esto es ejercitándolo. Yo acá les puse un ejemplo que lo voy a resolver en esta hoja de Excel, simplemente para que sea más fácil de visualizar. Fíjense, ejercicio 1. Estamos hablando del mes 11. Acá me faltaría agregar un renglón y tendría que poner acá noviembre 2020 le pongo, ¿sí? No me dice el año, pero el 20. Primera columna, fecha. Primero del 11. Primero del 11. Dejo un renglón y puse el 1. ¿Qué sería el 1? De que voy a registrar el asiento número 1. Fíjense que yo quité, lo cambié un poquitito al modelito que les mostré, simplemente para que sea más sencillo para nosotros registrarlo.
Vamos a registrar las mismas cuestiones, lo único que le saques es lo de los folios, lo que les decía, porque la verdad que no me suma ahora que estemos trabajando con eso. Entonces, primero el 11, inicio una operación comercial aportando efectivo 70.000 pesos. ¿Cómo tengo que hacer esto? Tengo que ir a mi plan de cuentas, lo voy a hacer una sola vez, ¿sí? Esto ya lo practicamos, pero simplemente para aquel que no se acuerde. Tengo que ir a mi plan de cuentas y tengo que buscar la cuenta efectivo. Si miran acá, dinero en efectivo, la cuenta es caja. Entonces escribo caja, aporto el dinero a la organización. Entonces es un A más. ¿Cuánto aporto? 70.000 pesos. ¿Sí? Artículos para la venta. Debería ir de vuelta al plan de cuentas, buscarlo, ¿sí? Eso ya lo practicamos bastante, o sea que me lo dejo para que ustedes lo hagan. La cuenta es mercaderías. También es un activo más. ¿Por cuánto? 25.000. Cheques de terceros. La cuenta se llama valores a depositar. También es un activo que suma por 8.000. Dinero en el banco Itaú. Esa es banco Itaú. Acuérdense del cuenta corriente que muchos se lo olvidan. Por 240.000. Y muebles de oficina. La cuenta es muebles y útiles. Vamos. Por 40.000. Repito, si alguien no se acuerda cómo hacer esto, lo hice con caja, lo tendrían que hacer con todas las cuentas. Buscar la descripción e ir al plan de cuentas y encontrar el nombre de la cuenta y el grupo al que pertenece. Por lo generalmente en el primer asiento van a ser todas cuentas de activo. Bien, no me dice nada más. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? La característica del método de la partida doble es que las cuentas tienen que estar siempre al principio de la partida doble tiene que generar un balance. ¿Se acuerdan que yo les decía lo que pongo de un lado tengo que poner del otro? No me dice ninguna cuenta al haber. Bueno, siempre en el asiento de inicio la cuenta que va en el haber es la cuenta capital. Siempre. Y fíjense que yo la voy a corregir y la voy a poner en el renglón. Esta es de patrimonio neto. Corrida, porque la voy a acreditar, ¿sí? ¿Y qué importe le voy a poner? Le voy a poner la sumatoria de todo esto, ¿sí? Porque lo que estoy diciendo es que el capital de mi empresa vale todo lo que yo aporté, que tenga cada uno de los ítems que fuimos poniendo. Siempre, antes de cerrar el asiento, voy a poner según barra, en este caso, inventario inicial. ¿Cómo sé qué poner? Bueno, me fijo acá que yo les puse con inicio de la actividad, el que respalda es el inventario inicial. Hasta ahí vamos. Vamos con el asiento número 2. Dice, denme un segundo que me estoy quedando sin batería. Ahora sí. El asiento número 2 tiene como fecha el 3 del 11. Entonces, tengo que venir acá. Señalo que es el asiento número 2. Este renglón no es necesario, ¿sí? Señalo que inicio el asiento número 2 y pongo 3 del 11. Y dice, abro una cuenta corriente del Banco Santander depositando 20.000 en efectivo. Entonces, me está hablando del Banco Santander. Es una cuenta que no tenía y que ahora sí tengo, con lo cual está subiendo la cuenta del banco, ¿sí? No la tenía. Es Banco Santander, cuenta corriente, como una cuenta que se abre como un activo más por los 20.000 pesos. Ahora, un activo que sube. ¿Qué está pasando con la cuenta caja? Si yo no me doy cuenta qué es lo que pasa, yo sé que tenía dinero esto ya por eso les digo que ya lo habíamos practicado. Si me dicen que tenía dinero en efectivo y ahora ese dinero se fue a la cuenta del banco, lo que tengo que hacer es mirar, digo, es un activo de mi cuenta caja que ahora está bajando, ¿sí? Con lo cual, si lo quiero hacer bajar, lo tengo que anotar en el haber. Entonces vengo acá y pongo caja con una menos. ¿Por qué importa? Y esos 20.000. Esos 20.000 que antes tenían el banco, que antes tenían la caja, ahora no están más, se fueron al banco. En este caso, la operación está respaldada por una boleta de depósito. Si no sé cuál es la operación, acuérdense que en el apunte yo les puse cada uno de los documentos que respaldan las operaciones. En el caso que haya un depósito en un banco, es boleta de depósito. Bien, el tercero dice,
5 del 11 como fecha. Compro bienes para la venta por 19.000 pesos que abono con cheque propio del Banco Itaú. Compro bienes para la venta. Eso es mercaderías. Es un activo que sube por 19.000 pesos. Abono con un cheque propio del Banco Itaú. Es decir, de mi cuenta del Banco Itaú que yo había generado, ahora está bajando dinero. Con lo cual voy a poner Banco Itaú, cuenta corriente, como un activo que baja. ¿Sí? ¿Por cuánto? Por 19.000 pesos. La documentación que respalda esta operación es una factura. Entonces vengo acá, según factura como yo compro, es una factura original, número, y señalo el número, 1201. ¿Sí? Operación 4. ¿Qué dice? Fíjense que siempre les pongo el número. Fecha 20 del 11. Cobro en efectivo un cheque a mi favor de 3.000 pesos. Cobro en efectivo, recibo efectivo. Entonces caja a más. ¿Por cuánto? Por 3.000 pesos. ¿De dónde viene ese dinero? De un cheque que tenía a mi favor. De uno de estos cheques que tenía acá arriba. Entonces esa cuenta ahora está bajando. Valores a depositar. Es un activo menos. ¿Por cuánto? Y está bajando por los 3.000 pesos. A ver, esto lo explico rápido porque ya lo veníamos practicando, ¿sí? Lo único que incorporé son los importes de dinero. Como yo estoy cobrando en efectivo, la operación que interviene es un recibo. Según recibo, pero en este caso, ¿qué recibo está? ¿Original o duplicado? Si yo estoy cobrando el dinero, me quedo con el duplicado. Número 456. Operación 5. Es del 22 del 11. Pago por transferencia bancaria factura de luz por 1.000 pesos. La factura de luz, transferencia, me puedo dar cuenta yo primero quién subo y quién bajo. Quién baja, eso no interesa, ¿sí? Yo me doy cuenta que la cuenta del Banco Santander está bajando porque estoy gastando plata. Entonces dejo un renglón arriba porque no sé cuál es la cuenta que va a ir. Pero yo sé que Banco Santander, cuenta corriente, está bajando como una menos. ¿Por cuánto? Y por esos 1.000 pesos que pagué. ¿Cuál es la otra cuenta que va a ir acá por 1.000 pesos? Va a ser una cuenta de gastos, que es gastos generales, como un resultado negativo que se incrementa, ¿sí? Acá me podrían decir ustedes que la documentación que respalda la factura, bueno, sí, está bien, pero en teoría deberían darme un recibo original, ¿sí? Y el último es un asiento de ventas, que este por ahí es el único que tiene una pequeña complicación. Dice: vende mercaderías por 12.500 pesos. Entonces la fecha es el 29 del 11. Se vende mercaderías. Yo le dije que siempre que me dicen se vende mercaderías, uso ventas. Y ventas es una cuenta de resultado positivo. Con lo cual va en el haber. Por 12.500. ¿Qué recibo por esa venta? Fíjense que dice, recibe el 20% en efectivo y el resto queda pendiente en cuenta corriente comercial. Hay un I. Eso significa que recibo dos cosas. Recibo plata y el resto queda pendiente. Con lo cual, voy a pasar esto un renglón más abajo. Porque eso me está diciendo a mí que es un asiento compuesto. ¿Sí? Me fui con un 0 más. Me está diciendo que recibo plata. Nosotros sabemos que plata es caja. Como una más. Ahora vamos a sacar el 20%, pero el resto queda pendiente en cuenta corriente. Si no sé qué es cuenta corriente, voy a mi cuadrito que me ayuda y yo estoy vendiendo a crédito, ¿sí? Estoy vendiendo mercadería a crédito. La cuenta es deudores por venta. Como un activo más. Y ahí vamos a ver cuál es el importe. Acuérdense que esto va corrido, ¿no? Necesito saber cuánto es el 20% de esto. Entonces lo que tengo que hacer, yo lo hago con la calculadora, pero ustedes lo que tendrían que hacer es el importe por 20 y a eso lo dividen por 100.
y ahí sacaron el 20%. El resto, lo que falta, es lo que va a ir a deudores por 20. ¿Cómo lo saco? Y bueno, a 12.500 le resto 2.500 y ahí saco el resto, ¿sí? ¿Qué me falta? ¿Qué característica tiene el asiento de ventas? Que se le agrega un 6 bis. ¿Por qué? Porque la venta no es todo ganancias, no es que los 12.500 sea ganancias. Yo tengo un costo y eso se registra con la cuenta CMB, que es una cuenta que es costo de mercadería vendida como resultado negativo, que aumenta, y se sale de la cuenta mercadería, del AMAS. Este asiento, a menos, es siempre igual. Y me va a decir a mí cuánto es. Me va a decir CMB 9.200. Entonces acá pongo 9.200. Y repito el importe. No hay ninguna ciencia acá, ¿eh? Siempre que hago un asiento de ventas tengo que hacer seguidito el asiento de costos, ¿sí? Y acá la documentación que respalda es la ficha de stock, ¿sí? Fíjense que yo puse el autosuma, ya lo tenía, pero la característica del libro diario es que las dos columnas me tienen que dar exactamente el mismo importe. Si no me dan el mismo importe cuando yo sumo, ustedes lo van a sumar con el celular, con la calculadora, significa que en algo me equivoqué. Y acá resolvimos un ejercicio de libro diario sencillo, con asientos. El primero es un asiento compuesto, todos los demás son asientos simples menos el último, ¿sí? El asiento 6, con operaciones muy sencillas. Yo lo que les voy a dejar a ustedes ahora es para que hagan uno muy similar.